Y como lo comentaba Valentina Reyes, según el gobierno, el 76% de las camas críticas del país está actualmente ocupada. Por lo mismo, nos hacemos preguntas. ¿Esta podría ser la semana más dura en cuanto a contagios y, sobre todo, ocupación de la red hospitalaria? Para despejar esta y otras preguntas, estamos a esta hora junto al doctor Luis Herrada, jefe de urgencia de la clínica Las Condes. Doctor, gracias por acompañarnos a esta hora y invitar a todos quienes nos ven a esta hora por TVN, Canal 24 Horas y nuestras plataformas a compartir con nosotros sus dudas e inquietudes a través del hashtag Noticias24. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. A ver, un poco parto de lo que comentábamos en la introducción. Esta podría ser una semana complicada, crítica, clave para esta crisis del COVID-19, a su juicio. Es difícil establecer cuál va a ser la semana más crítica. Hemos hablado largamente de las predicciones que se pueden hacer en relación al coronavirus, donde la verdad es que depende mucho de la cantidad de contagios que tenemos diaria y además de las medidas que se vayan tomando. Por lo tanto, efectivamente, en la medida que esta, por ejemplo, medida de cuarentena de una gran cantidad de comunas de la región metropolitana funcione, puede que la curva se aplane un poco y es difícil establecer con certeza estadística si esta va a ser la semana más crítica o no. Está siendo una semana donde efectivamente tenemos mayor cantidad de contagios, tenemos mayor cantidad de pacientes llegando a la urgencia de la clínica Las Condes y en ese sentido sí, efectivamente se ha sentido un cambio en la demanda y un cambio hacia arriba, es decir, tenemos más demanda de pacientes adultos en el contexto del coronavirus y eso es lo que está pasando hoy. Sí, doctor, quiero ir al punto de la situación de pacientes críticos. Dábamos el porcentaje, es lo más preocupante porque aquí hay distintos factores que uno va viendo desde los datos que entrega la autoridad sanitaria. Pero el más preocupante, el más delicado es la situación de pacientes críticos conectados a, en este caso, ventiladores mecánicos que necesitan camas de asistencia crítica. El subsecretario de Redes Asistenciales dijo que actualmente toda la disponibilidad de camas público y privada está en manos de la autoridad sanitaria, por lo cual se puede ir disponiendo de camas entre los dos sectores, especialmente en el sector privado. Desde el punto de vista de la evolución de este punto en la clínica, ¿cómo han visto esto? ¿Han llegado más pacientes en los últimos días? ¿Cuál es también la capacidad que tienen hasta el minuto para la eventualidad, ojalá no sea así, de tener que recibir a más contagiados? Críticos en este sentido. La verdad es que el sistema estatal y el sistema, la red de clínicas funciona continuamente en este nivel, funciona en el momento más alto del invierno. Sin duda que nosotros como clínica recibimos pacientes en la medida que los servicios de urgencia comienzan a atocharse. Y en esta situación no es distinto. Estamos como clínica a disposición de lo que el Ministerio requiera desde el punto de vista de la capacidad que como clínica tenemos para poder absorber efectivamente enfermos críticos en relación a la demanda que se tenga en la ciudad o en regiones, que también es importante decir de que efectivamente nos han llegado pacientes tanto de la región metropolitana como pacientes de regiones, en la medida que se nos ha solicitado apoyo. Sí, un dato también para preguntarle, doctor, ¿cuál es la capacidad de camas críticas que tienen actualmente en la clínica? La verdad es que la cantidad de camas críticas se le informa continuamente al Ministerio y eso es una información que se le da de manera diaria y es una información que además cambia de la mañana a la tarde porque a veces tenemos que reconvertir camas de intermedio en camas de crítico o sacar pacientes de alta desde las unidades críticas hacia los intermedios y es una información que nosotros le reportamos diariamente al Ministerio y está dentro del conteo general de camas que se informan a mediodía. Hay un punto súper relevante en la disponibilidad de camas, pero también en otro que algunas veces se nos olvida comentar, que es los profesionales que están o pueden ser parte de esa cama crítica, ese ventilador mecánico. Aquí hay un tema súper relevante y sacándose el sombrero por el trabajo que se ha dado desde esta primera línea contra el COVID-19. ¿Cómo evalúa usted lo que se ha dado sobre el personal de salud que tiene que operar estas camas críticas? Hemos tenido los primeros 4 meses de este año donde se ha capacitado de manera masiva, de manera histórica. Hemos como clínica capacitado básicamente a todo nuestro personal por si fuese necesario reconvertirse a la atención de pacientes con coronavirus. Y eso implica no solo capacitar médicos, enfermeras, técnicos paramédicos, auxiliares de sala, los equipos de higiene, kinesiólogos,
terapeutas ocupacionales, el nivel de recurso humano que se requiere para el manejo de estos pacientes es muy alto y hemos estado como país dedicados a hacer y a entregar capacitación de manera activa, donde se han hecho charlas que son para miles de personas en el país, de manera que podamos tener a la mayor cantidad de gente capacitada, entendiendo de que lo necesitamos. Y hoy, en este contexto de la primera línea, los servicios de urgencia han estado tremendamente activos para recibir capacitaciones y para entregar capacitaciones a otros, de manera de poder afrontar esta pandemia de la mejor forma. Y hoy estamos en eso, tenemos una red de urgencia que se ha capacitado y que está firme trabajando todos los días a la espera de estos pacientes graves 24/7. Y sabemos que ahí hay un trabajo que es enorme y que yo lo agradezco en nuestro equipo y en todos los equipos de la red de urgencia diariamente. ¿Por qué? Porque hay un enorme sacrificio detrás de lo que ellos hacen. Nosotros también lo agradecemos, por supuesto. Estamos conversando con el doctor Luis Herrada, jefe de urgencias de la Clínica Las Condes. Doctor, vamos con una pregunta que nos hacen en Twitter a través del hashtag Noticias24. Javier nos pregunta lo siguiente: ¿con qué criterios determinan el traslado de pacientes de COVID-19 a otras regiones? Existen protocolos ministeriales que se hicieron a través de la Subsecretaría de Redes y en este contexto el ente hoy que rige los traslados, que es la Unidad de Gestión Centralizada de Cama, que tienen criterios bastante claros desde el punto de vista de qué paciente requiere y qué paciente no requiere traslado, cuáles son los recursos que se necesitan, y eso se ejecuta continuamente. De hecho, hay un grupo que está definido para eso, un grupo de médicos que está definido a nivel de la Unidad de Gestión de Cama, y los criterios son variados en relación a distintos scores de gravedad de pacientes. Sí. ¿Cuáles son los criterios clave ahí, doctor? ¿Cuáles son los requerimientos? Los criterios Básicamente clave. es el requerimiento no de ventilación mecánica. Cuando uno hace un traslado secundario, es decir, de un hospital a otro, lo que busca es aumentar el nivel de cuidado que ese enfermo requiere. Por ejemplo, la necesidad de ventilación mecánica, la necesidad de ventilación, la necesidad de utilizar estos equipos de soporte extracorpóreo, que son los ECMO. Hay distintos niveles de requerimiento de cuidado. Podría ser incluso la evaluación de la patología por algún grupo de especialistas diferentes, sistemas de imágenes distintos, alguna cirugía que no se haga en un hospital de menor complejidad. Hay distintas razones por las cuales uno puede trasladar un paciente de un centro de menor complejidad a un centro de mayor complejidad, entendiendo que siempre esos traslados tienen algún grado de riesgo y pueden generar algún efecto adverso en el paciente. Por lo tanto, siempre son muy bien pensados el momento en el cual hacerlo, el equipo técnico en este caso, los equipos prehospitalarios, están siempre dedicados también a hacer algunos de esos traslados secundarios con gran profesionalismo. Bien, vamos con otra pregunta, doctor Herrada, al hashtag Noticias24. Gracias por participar con nosotros. Robinson nos dice lo siguiente, Robinson Chacón: ¿cuál es el porcentaje de utilización de camas UCI en un año normal? Haciendo ahí también la comparación a esta situación excepcional que se vive con el COVID-19. Eso es interesante como pregunta. ¿Por qué? Porque el sistema de intensivo siempre se maneja más o menos en un tope de 80-90%. ¿Por qué? Porque en la medida de que el sistema de intensivo se ocupe, implica que está funcionando bien. Si se requiere alguna otra cama, se puede generar una cama más. Pero habitualmente los sistemas de intensivo trabajan en un alto nivel de ocupación. ¿Me entienden? Además que en el país en invierno hay que recordar que esto sucede también. Sí, hemos estado en otros momentos de la historia del país en 80% de ocupación. Bueno, la verdad es que sí. Hoy lo que preocupa es que tenemos una enfermedad que nos cuesta comprender cómo evoluciona, que es muy contagiosa, y eso es lo que preocupa. Pero el nivel de ocupación de la red hoy es alto, sí, pero aquellos que trabajamos en urgencia nos damos cuenta que también es parecido a lo que hemos vivido en otros inviernos. Claro, es súper interesante lo que usted dice para poner también los datos, el contexto anual, año a año, digamos. Aquí estamos hablando de un 76% de las camas UCI que están ocupadas por COVID-19, pero igualmente ese 76-80 en este periodo de invierno especialmente se llega debido a el sincicial, a distintas enfermedades. Ahora, ahí le hago la pregunta, lo complicado es que ya llegamos a cerca del 80% con una sola enfermedad o un virus en este sentido, para que se entienda. No todavía llegan esos otros invitados de piedra, como yo digo, que son clásicos de la temporada de invierno especialmente. Hay que ir viendo cómo evoluciona la curva viral convencional de los inviernos en este contexto. Hay que recordar que nos estamos lavando las manos más que nunca, estamos usando mascarilla,
los niños están en las casas y no en el colegio. Por lo tanto, la circulación viral de un invierno convencional esperamos que sea un poco menor. Por el momento, la verdad es que la circulación de virus está baja, ¿ya? Y hay que ir mirando si efectivamente el coronavirus va a generar estas medidas de higiene, que estos picos de virus no se den. Y eso se está monitorizando, como se hace también todos los inviernos, en los centros Centinela, para saber si efectivamente se levantan las alertas de los virus, que sería complejo, los virus en los niños, el VRS, el adenovirus, el metaneumovirus y algunos otros que afectan, ¿no es cierto?, a la población pediátrica y también en algunos casos a la población de adultos mayores. Y también no hay que olvidarse de que además de estos temas de COVID, de enfermedades de COVID, también siguen apareciendo enfermedades habituales, de enfermedades cardiovasculares, claro, como el infarto, el accidente vascular, patologías quirúrgicas agudas. El trauma, la verdad es que uno ve que efectivamente ha caído en relación a que la gente se quedó en la casa, pero igual tenemos pacientes con traumas graves, incluso relacionados con accidentes caseros, cosas que antes tampoco teníamos. Entonces, esta curva ha ido avanzando y nos estamos enfrentando como equipo de salud a algo nuevo, y eso es innegable. Y cuando uno se enfrenta a algo nuevo, tiene que hacerlo con mucha cautela, y es lo que hemos estado haciendo. ¿Cómo se hace esa preparación día a día, doctor? Antes de ir a otra pregunta que nos están haciendo en Twitter, se lo pregunto porque también estamos o sea, para uno es un mundo completamente distinto, desconocido. A ustedes que saben de lo que se está hablando también, y eso genera una incertidumbre, me imagino, en el personal de salud que opera en la clínica y en distintos centros asistenciales. Hemos venido durante ya los últimos 2 meses, básicamente marzo, abril y lo que va de mayo, entrenándonos como equipo no solo en lo técnico, es decir, en las destrezas técnicas de un ventilador mecánico, de la monitorización, en los equipos de protección personal, en hacer ecografía, sino que nos hemos entrenado del punto de vista personal para poder afrontar del punto de vista de salud mental lo que venía. Yo creo que estamos trabajando bien porque como equipo del Servicio de Urgencia de la Clínica Las Condes nos unimos. Entendimos que hoy teníamos que estar ahí por la vocación de servicio que tenemos, nos obliga a esa situación. Y la urgencia siempre es una mezcla entre vocación y valentía, siempre, no hoy nomás, siempre estamos ahí. Cuando todos van corriendo hacia allá, nosotros vamos hacia el paciente. Eso los equipos de prehospitalarios lo saben muy bien. Y eso hoy nos invita a estar. Y la medicina de urgencia vino para eso al país, vino a estar con los pacientes que realmente nos necesitan, inicialmente mitigando el dolor y hoy enfrentando una pandemia. Claro. Y para eso estamos. Vamos a otra pregunta, doctor, agradeciendo estos minutos con TVN Canal 24 Horas. Nos dice lo siguiente: ¿cree el doctor Herrada que luego de la primera ola de contagios vendrá una segunda? Y de ser así, ¿en qué momento podría ocurrir? Pregunta. Cuando miramos las predicciones, cuando uno mira predicciones en relación a la cantidad, hacemos predicciones en relación a los últimos 7 días, que es lo que está más o menos indicado, y se busca la curva de crecimiento con esos 7 días. Si uno mira la curva de crecimiento de los últimos 7 días, que como ustedes han visto ha sido muy alta, lo que se puede observar es un pico importante en agosto. O sea, implica prolongar la pandemia varios meses más. Ahora, si la próxima semana el número de casos en relación a las cuarentenas cae activamente y volvemos a tener menos de 1000 casos, bueno, el pic se va a correr un poquito antes. ¿Me entienden? Que es un efecto matemático que sucede y que no es predecible hasta que ya sabemos realmente cuál fue el efecto sobre la curva de lo que la gente hace. Y ahí hay un comportamiento que es impredecible. Si las personas realmente se quedan en la casa, se lavan las manos, hacen distanciamiento social, y esto empieza a caer en el número de contagios, bueno, podemos decir que esto va bien. Ahora, si de aquí a 2 semanas esto empieza a crecer exponencialmente, es un hecho de que vamos a tener un pic mucho más grande y mucho más alejado probablemente en el tiempo. Doctor Herrada, agradecer la gentileza, estos minutos, explicar lo que sucede y también felicitarlos por el trabajo y darles todo el apoyo para que sigan adelante en esta situación. Muchas gracias, que esté muy bien. Les agradezco a ustedes, Nicolás, por comunicar y por educar a través de sus canales, porque realmente hoy lo que necesitamos es tener una población que esté tremendamente educada, tremendamente al día, y el llamado es a los más jóvenes. Por favor, quédense en la casa. Hoy necesitamos de ustedes, porque realmente es la única forma de cuidarnos en esta pandemia. Nos sumamos al llamado de todas maneras. Gracias, que esté muy bien. Nos vemos. Muchas gracias.